aquí con nosotros. Tarde lluviosa, un clima fresco, gracias al Señor. Como todos los jueves, tenemos aquí esta convocatoria para aprender más de la palabra del Señor. Vamos avanzando y avanzando de forma satisfactoria. Todavía estamos en la dimensión, en la faceta emocional. Y en la faceta emocional nosotros tenemos problemas muy serios, no tan complicados como los de la faceta intelectual, pero generalmente los más graves están en la faceta emocional. Estamos dando en esta noche vamos a ver otros ejercicios para la renovación de la faceta emocional completa. Ya hemos hablado de ejercicios en cada dimensión, y como ya terminamos el recorrido por todas las dimensiones de la faceta, ahora queremos aportar otros ejercicios para la renovación de la faceta emocional. No nos va a alcanzar el tiempo para hablar todo lo que queremos en los ejercicios que hay para la faceta emocional, así que lo vamos a hacer en 2 entregas, en esta noche, y con la ayuda del Señor, dentro de 8 días hablaremos de más ejercicios para la faceta emocional. Yo quiero recomendar a los hermanos que cada que podamos identificar problemas, desequilibrios, iniquidades en algunas de nuestras dimensiones, puede que existan no de forma tan grave, de forma leve, pero si identificamos algunos de los desequilibrios que hemos mencionado, también prestemos atención a qué debemos hacer y que podamos hacerlo, poner en práctica, porque si no, esto solo se nos queda en teoría y de eso no se trata. Claro, el conocimiento es el que nos ayuda, y nos ayuda bastante por la forma en que podemos comprender el funcionamiento del sistema humano, porque el ser humano es un sistema complejo, un sistema espiritual, un sistema almático, y también hay sistema físico, ¿no? Si nada más el sistema físico ya reviste complejidad, grande complejidad, ahora la parte inmaterial del ser humano no es menos compleja, y podríamos decir que es todavía más compleja porque es desconocida, ¿cierto? Y cuando en el cuerpo se puede diagnosticar una enfermedad tras enfermedad han sucumbido por la ciencia médica, pero la ciencia médica ha descubierto la solución para esas enfermedades debido al conocimiento, ¿verdad? Estudian la enfermedad y ese conocimiento les ha dado para que puedan traer resolución a las enfermedades. Lo mismo pasa con el alma, con la parte inmaterial, pero la parte inmaterial tiene su resolución en la palabra de Dios. Ahí está todo el conocimiento que nosotros necesitamos saber, pero que no se quede en el conocimiento, que del conocimiento vayamos a la praxis. El conocimiento es la profundidad de la realidad, y en la profundidad pues necesitamos contener la respiración. Allá en el fondo no podemos respirar, necesitamos contener la respiración, o en su defecto llevar tanque de oxígeno. Y no hay nada como lo práctico. Lo práctico siempre está en la superficie, ¿cierto? Entonces llevar esto a la praxis es salir a la superficie y respirar y traer vida a nuestro ser a través de lo que aprendemos. Quiero anunciarles, creo que la vez pasada también ya lo dije, pero hay un tema que va a seguir después de que terminemos renovando el alma, porque ya nos quedan contadas entregas. Ahorita, dentro de 15 días, Dios mediante, iniciaremos la faceta volitiva y vamos a ver los desequilibrios o las iniquidades que hay en la faceta de la voluntad.
Y luego pasaremos entonces a darle fin a este estudio. Y después de eso hay otro, que se necesita este conocimiento que estamos adquiriendo los jueves para pasar a aprender sobre las estrategias, los métodos de Satanás, las artimañas de Satanás. Entonces necesitamos primero conocernos a nosotros mismos y después conocemos al enemigo, porque muchas veces estudiamos al enemigo y no nos conocemos a nosotros mismos. Pues el enemigo puede decir: estúdiame todo lo que quiera, que yo sé por dónde le voy a entrar, y usted ni se va a dar cuenta. Pero aquí gracias al Señor por su misericordia, hemos estado recibiendo esa dirección. Y vea, hemos ido poco a poco. Yo no sé si ustedes habrán notado el esmero, ¿cierto? En diapositivas, en textos que se redactan, en investigación. Esto es de investigación porque yo no soy psicólogo ni nada de eso, hermano. Soy un humilde predicador del Evangelio. Y con eso pues el Señor en su misericordia nos da para que aprendamos esto, que nos conozcamos a nosotros mismos. Yo mismo en el ejercicio de la investigación, yo me he sorprendido de ver cosas que yo ni me imaginaba que habían en mí. Y con la cabeza abajo: Señor, qué pena contigo. Gracias por permitirme conocer esta parte en mí que no conocía. Pero me ha servido, hermanos, me ha servido. Y si yo puedo testificar que me ha servido, yo quisiera que también los hermanos testificaran eso. Bueno, ya, no más antesala. Vamos a darle inicio. Otros ejercicios para la renovación de la faceta emocional. La autoestima, su descubrimiento, es considerado por muchos como el logro más importante para comprender el desempeño humano. La autoestima es un grupo de creencias, valores, actitudes, sentimientos, ideas, etcétera, almacenadas en el fondo de nosotros y son el resultado de casi todas las experiencias que hemos tenido en la vida. Algunos investigadores han dicho que la autoestima comienza a formarse aún antes del nacimiento. Pero la autoestima, una vez colocada, precede, predice y determina sus niveles de eficacia y desempeño en casi todas las áreas de nuestra vida. Nosotros vamos a ser exitosos o vamos a vivir, vamos a decir, en la miseria emocional, si no entendemos la importancia de la autoestima. La autoestima es el motor que nos lleva a ser exitosos en algo o en varias cosas, en varias áreas. Aquí, en todas las áreas de nuestra vida, incide la autoestima. La autoestima halla su residencia en la afectividad, en nuestros afectos, una de las tres dimensiones de las emociones. La autoestima se convierte en el centro de mando o programa maestro de nuestro comportamiento. Eso determina lo que hará, lo que dirá, cómo se siente, cómo reacciona, etc. ¿Qué significa esto? Que todas las mejoras en su vida externa, la renovación, todos los cambios en su realidad tendrán su inicio en el cambio de su autoestima. La autoestima está formada de tres partes críticas. Vamos a verlas a vuelo de pájaro. Número 1, el ideal propio. A ver si podemos retenerlo, ¿no? Las tres partes críticas de la autoestima. Número 1, el ideal propio. Es la persona que más desearía ser. Su visión ideal de lo mejor que puede ser usted. Un cristiano, ¿cuál es su ideal propio? ¿Cuál debería ser su ideal propio de una persona cristiana? Filipenses 3, 20 y 21. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. El ideal propio del
creyente, del cristiano, es mirar ese día que vendrá, en que el cuerpo de humillación nuestra, este cuerpo decadente, un cuerpo que va hacia las limitaciones que impone la vejez, como dijo un hermano por ahí que le gusta jugar fútbol, ya está entrado en edad, es mayor de 50 años, y lo vi el otro día y le dije: ¿qué más, hermano? ¿Siguió jugando fútbol? Y digo: no, es que me lesioné una rodilla y no puedo jugar ahorita bien. Y entonces yo dije: ay, qué lástima, ¿no? Entonces me dice: sí, eso es el ácido viejúrico. El ácido viejúrico ya no deja lo mismo que cuando éramos muchachos y jugábamos, ¿verdad? Entonces este cuerpo de humillación va a ser transformado en un cuerpo de gloria semejante al de Cristo cuando resucitó. O sea, hermano, esto es una garantía hermosa, sobrenatural, y el creyente debe mirar allá. Ese debe ser su ideal propio. Es lo mejor que yo quiero llegar a ser, pero eso va a ser en ese momento, y mantenernos fieles para ese momento. En 1 de Juan 5, versos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe es la que vence al mundo. Y la fe, ¿qué tipo de fe? La fe es salvífica, la fe que cree en Cristo como Salvador, porque ahí dice: todo el que es nacido de Dios. Para uno ser nacido de Dios, debe uno creer en Jesucristo como Salvador, no creer en la religión. La religión es la fatalidad del ser humano, es el tobogán hacia la miseria espiritual. La religión, cualquiera sea su nombre, la religión no sirve para nada según la Biblia. Lo que sirve es tener una relación personal con Dios Padre y su Hijo Jesucristo, el cual envió a morir por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Ahí hay una pregunta, por favor, el micrófono ahí para que quede en la grabación. Pastor, buenas noches. Buenas noches. Es que su merced dice que aquí en 1 de Juan 5, 4, 5 nos habla de la fe salvífica, ¿cierto? Porque digamos que el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, ¿cierto? Pero yo como cristiano puedo ser un cristiano victorioso o puedo ser un cristiano no victorioso. El mundo me puede vencer a mí. Entonces, ¿solamente esta fe tiene que ver con la fe salvífica? Bueno. Sí, gracias por la pregunta. Cuando nosotros aceptamos a Cristo Jesús como Salvador, lo aceptamos por la fe, ¿cierto? ¿Y por qué toca por la fe? Porque no nos consta que Él haya muerto en la cruz, ¿cierto? Eso lo dice la Biblia. Pero creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia tiene la verdad, y hemos creído en esa información que la Biblia nos da sobre la muerte expiatoria y redentora de Cristo Jesús en la cruz. Entonces, cuando nosotros creemos en Cristo como Salvador, ya somos contados al mismo tiempo como vencedores. ¿Sí? Nótese que dice: todo el que es nacido de Dios vence al mundo. El que es nacido de Dios, en el momento de haber creído, en el momento de la fe salvífica, en aquel que creyó que Jesús es el Hijo de Dios y lo acepta en su corazón, entonces ya es contado como vencedor. La tarea es de nosotros mantenernos en ese nivel, y todos sabemos que en la práctica caemos frecuentemente de esa victoria. Es una victoria que nosotros no ganamos, la ganó Cristo por nosotros, ¿sí? Pero por la fe en Cristo ya somos, imagínate, hay un montón de cosas. Somos justificados, somos santificados, todas esas cosas las hizo el Señor, no nosotros. Y somos vencedores, somos contados como vencedores. Y ahí hay otras cosas, ¿no? Pero en nuestro caminar como cristianos caemos frecuentemente de esa victoria. Entonces, por eso la exhortación en Apocalipsis, a las iglesias en Apocalipsis: al que venciere,
Entonces hay que estar venciendo las cosas del mundo, porque ya potencialmente somos vencedores. Pero esa potencialidad hay que demostrarla con nuestro caminar firme en el Señor. Amén. Bien, entonces mire, las personas vencedoras son aquellas que tienen ideales muy claros sobre quiénes quieren ser en el futuro. La autoestima baja no permite que se sea vencedor. Es la autoestima. Número 2, la autoimagen. Otra pregunta. El tema de la autoestima, porque nosotros delante de Dios, porque no me queda claro qué es tener autoestima. Digamos, podemos entender el concepto de la palabra, pero delante de Dios hay veces que nosotros más bien nos humillamos ante Dios y más bien debemos no tener estima en nosotros, sino más bien en Dios. No sé, o sea, tal vez lo estoy malinterpretando, pero el hecho es que yo lo que he entendido es que yo no tengo la capacidad. La capacidad está en Dios. Entonces, pues, ¿cómo puede ser ahí? O sea, ¿qué es la autoestima en este contexto? Gracias, Luchito. Ya vimos el primer punto. Vamos a regresar un momentico. Primer punto. Porque la autoestima está formada por tres cosas críticas, ¿sí? Número uno, el ideal propio. Una de las partes de la autoestima, ¿listo? Entonces ahí vimos ejemplos de cómo debería ser el ideal propio, que es una de las partes de la autoestima. ¿Cómo debería ser el ideal propio de un creyente? Entonces dimos estas dos citas, Filipenses y 1 Juan 5:4. ¿Ve? Ahora, la segunda parte de la autoestima es la autoimagen. Entonces expliquemos qué es la autoimagen. Y ya vamos a ver, ahorita más adelante, el cauce de la pregunta de Luchito la vamos a contestar ahorita que avancemos. Es un retrato de lo que ve y piensa de sí mismo. Es el espejo interno. Es como se percibe a sí mismo ahora mismo en el desempeño actual. ¿Cómo debería ser en el creyente? ¿Cómo debe ser esa autoimagen en el creyente? Ahí tenemos Filipenses 4, 12 y 13. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces mire esta autoimagen de Pablo, ¿sí? La autoimagen que él tenía de sí mismo. Sé estar contento en todo y con todo. ¿Y por qué sabe hacerlo? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero esa debería ser la autoimagen de un creyente, que sepa estar contento cuando hay abundancia como cuando hay escasez, cuando estoy llenito como cuando tengo hambre, ¿sí? Entonces debemos tener el contentamiento, pero ese contentamiento es por causa de la autoimagen que la persona tiene. Si la persona no tiene una buena autoimagen, decae en su autoestima por sentir que le falta algunas cosas. Y la tercera cosa que compone la autoestima es el concepto propio. ¿Sí ven? ¿Qué es el concepto propio? Es cómo se siente consigo mismo. Es la fuerza motriz interna que determina casi todo lo que le pase. ¿Cómo debería ser en el creyente? Gálatas capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y aquí la palabra fe ya no tiene que ver con la salvífica, sino la fe como profesión. Lo que yo profeso, mi fe en Cristo Jesús, el Hijo. Entonces mi fe en Él hace que yo viva muerto para el mundo. ¿Me voy a entender? Y esa vida que vivo aquí en este mundo, la vivo en esa fe.
en esa profesión de fe en Cristo Jesús. Lo que vivo en la carne, ¿no? Porque pues hay una vida espiritual y una vida almática. Pero ahí dice Pablo, lo que yo vivo en la carne. Es que uno ser cristiano es uno estar contra la corriente. El mundo tiene una corriente y nosotros venimos contra esa corriente, que es difícil. Por eso hay que morir al mundo para que esa corriente no nos arrastre. Hay que morir al mundo con Cristo. Por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Es una metáfora, ¿no? No es que usted ahorita vaya a llegar a ver cómo consigue un par de palos y usted se va a crucificar con Cristo. No, es una metáfora, una figura retórica que utiliza el apóstol Pablo para dar a entender que ya nosotros debemos morir al mundo y lo que vivamos en la carne, vivámoslo en la fe, en la profesión de nuestra fe. Ahora, la mejor definición de la autoestima es cuánto se agrada de sí mismo en su nueva criatura. Según se agrade a sí mismo, su nivel de autoestima, su sentimiento emocional general respecto a cualquier área de su vida determina su desempeño y eficacia en dicha área. ¿Cuánto se agrada a sí mismo? No en el viejo hombre, ese viejo hombre está muy torcido. Ese hay que hacerlo morir con Cristo, que fue lo que estábamos leyendo ahorita. El viejo hombre, la vieja naturaleza, lo que me inclina siempre a pecar. Pero en la nueva naturaleza, ¿cuánto me agrado de mí mismo en esa nueva naturaleza? Si usted se compara lo que usted es ahora con lo que era antes, ¿sí? Ha visto que ahora ha tenido nuevos hábitos de oración, de querer agradar a Dios, etcétera. Entonces, ¿cuánto de su vida nueva en Cristo se agrada a sí mismo? Entonces su autoestima va a crecer. Lo sorprendente es que se convierte en lo que usted estima de sí mismo. La autoestima puede formarse usando una y otra vez el factor yo soy. Recordemos cuál es el factor yo soy. El yo soy en la Biblia es el nombre de Dios. ¿Sí? Moisés le preguntó al Señor, cuando el Señor se le aparece en la zarza ardiente y le dice que vaya a Egipto y saque a los hijos de Israel de esa esclavitud, y empieza a Moisés a ponerle peros a Dios. Uno de esos peros es, si yo voy allá y me presento ante los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado, pero si alguno de ellos me preguntare, ¿y cómo se llama ese Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿cómo se llama? ¿Yo qué les voy a decir? Entonces el Señor le dijo, si alguien te pregunta, diles que yo soy el que soy. Entonces ese yo soy se usa en los 10 mandamientos cuando dice el Señor que nadie puede usar el nombre de Dios en vano. ¿Sí? Que no usemos el nombre de Dios en vano, porque Él no dará por inocentes si usamos el nombre de Dios en vano. Entonces nosotros, sin saberlo y de forma inconsciente, la mayoría de las veces estamos pronunciando el nombre de Dios y no nos damos cuenta. ¿Cuándo pronunciamos el nombre de Dios? Cuando decimos yo soy. Entonces cuando alguien diga yo soy, debe tener cuidado con lo que va a decir después, porque si dice yo soy bruto, entonces el Señor no va a dar por inocente al que use el nombre de Dios en vano. ¿Por qué? Porque usted está atrayendo las cosas negativas. El mundo, el universo está preparado, listo, programado para cuando escucha el nombre de Dios, el universo reacciona. Entonces si alguien dice yo soy bruto, pues toda la brutalidad que hay en el universo lo va a rodear. ¿Sí ven? Como cuando alguien saluda y le parece chistoso saludar, ese saludo de que ¿qué hubo? ¿Cómo está? Pues ahí bien, para no preocuparlo. O mal, pero usted no tiene la culpa. ¿Sí ven? Y ahí, aunque no está nombrando el nombre de Dios, una persona puede decir, no, yo soy pobre. Entonces la pobreza que hay en el universo lo va a rodear. Yo soy de malas, pero yo sí soy de malas. Entonces todo lo de malas lo va a rodear. La Biblia, ¿qué dice a través del profeta Oseas? A través del profeta Oseas dice, diga el débil,
fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. O sea, Dios a través del profeta no está diciendo que se haga el tonto en cuanto a sus defectos, que reconozca que es débil. Entonces diga el débil. Si alguien reconoce que es débil, pues diga lo siguiente: fuerte soy. Reconozca su debilidad, pero con la boca, ¿qué vas a decir? Fuerte soy. Y ahí está el apócope del nombre de Dios. Soy, yo soy, fuerte soy. Entonces haga el ejercicio cada mañana, mírese al espejo, haga como yo hago en la mañana, que yo me miro al espejo todas las mañanas y yo ahí veo a Carlos el más santo, lo veo en la mañana, cuando no me he peinado, no me he bañado, no me he cepillado, con lagañas. Ahí soy como soy, sin disimular nada. El más defectuoso de los hombres, al mismo tiempo el más santo, el que se presenta delante de Dios sin tapujos. Y ese espejo me dice a mí: qué feo eres, qué feo eres, qué feo eres. Pero yo digo: qué bonito soy, qué bonito soy, qué bonito soy. Por eso usted ve la gracia de Cristo en mí, ¿o no? Amén. ¿Sí? Entonces, diga el débil, fuerte soy. Diga el pobre, rico soy. Eso es, muy bien. Diga el tonto, pues por si lo ha dicho, ¿no? Que soy tonto. Diga inteligente, sabio soy. Amén. Use el factor yo soy. Mire, use el factor yo soy. Cuando usted usa el factor yo soy, su autoestima se fortalece. Amén. ¿Usted reconoce su debilidad? Sí, pero usted confiesa, usa el nombre de Dios para su propio bien. Entre más usted diga: yo soy próspero, yo soy inteligente, yo soy capaz, yo soy bondad, yo soy mansedumbre, yo soy fe, yo soy amor, yo soy paz. Ese lenguaje fortalecerá su autoestima. Amén. Ahí va a preguntar Luchito otra vez. Gloria a Dios. Pregunte, Luchito. Y pastor, nosotros ahora estamos en Cristo, y claro que esa confesión delante de Dios, porque ahora yo soy puesto en el cuerpo de Cristo, funciona para mí. ¿Sí? Sí. Porque yo soy por Cristo que me fortalece. Y ese tipo de confesión a una persona que no tiene a Cristo en su corazón, la persona que confiesa eso sin Cristo está haciendo la confesión positiva, pero no pasa de ahí. No pasa de ahí. Confesión positiva. Confesión positiva. ¿Listo? Pero para que dé resultado es porque la persona es reconocida en el mundo espiritual de qué equipo hace parte. Si de la luz o de las tinieblas. ¿Sí me voy a entender? Una persona que está en el lado de las tinieblas puede confesar positivamente todo lo que quiera. El mundo espiritual de la luz no lo reconoce. ¿Me voy a entender? Mientras que una persona que hace parte de la luz, porque perdóneme que use este lenguaje, pero es un lenguaje que usó el Señor. El Señor Jesús dijo que los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, ¿no? Entonces hay quienes son de la luz y hay otros que son de las tinieblas. El que es de la luz, aunque entre en las tinieblas, alumbrará. Y entonces ambos equipos reconocen a ese de la luz. Y el de la luz afecta para bien, también puede afectar para mal, ¿verdad? Pero una persona sin Cristo no representa nada en el mundo espiritual. Digamos que tiene una nulidad, una oscuridad que no lo deja, aunque confiese. ¿Listo? Aunque confiese y use el nombre de Dios y todo. Las personas de las tinieblas pueden hacer otras cosas que incidan en el mundo espiritual, que para bien de ellos, sin ser de la luz. Eso sí pasa, ¿no? Pero con solo confesarlo no. La hermana Diana también va a preguntar. Pastor, la palabra de Dios dice que para el que cree todo le es posible. Y lo mismo que preguntó el hermano Luis. Ahí dice, o sea, ahí habla de términos generales. Para el que cree todo le es posible, sí, sea de la luz o no sea de la luz. No, para el que cree en Cristo. Los ejemplos bíblicos que hay de personas
que no pertenecían al pueblo de Dios, pero tan pronto oyeron de Jesús y creyeron, las cosas sobrenaturales ocurrieron en ellos. Por ejemplo, la mujer sirofenicia no era del pueblo de Dios, pero por la fe el Señor le dijo: mujer, gran fe tienes, ve, tu hija ya es sana. El centurión, que era un romano, que no era del pueblo de Dios, vamos a decir que en ese tiempo pues estaban, pueblo de Dios equivalía a la luz y los paganos de las tinieblas, pero ahí había uno pagano que creyó en Jesús. ¿Sí ven? No que creyó porque creyó él, porque él había podido creer en el César o había podido creer en sí mismo, y eso es idolatría. El que cree en Jesús, todo le es posible. El que cree en el único y verdadero Dios, todo le es posible, porque solamente ese único y verdadero Dios, para él nada hay imposible. Entonces el centurión romano le dijo: yo no tengo necesidad ni que tú entres a mi casa, solamente da la orden. Entonces el Señor se sorprendió y dijo: ni siquiera en todo Israel he encontrado esta fe. Fe en Él, en la autoridad de Cristo. ¿Se da cuenta? En la samaritana ocurrió lo mismo. Entonces hay casos en la Biblia de personas que no eran de la luz, pero que cuando conocieron a Jesús, cuando oyeron de Jesús y creyeron en Él, lograron cosas sobrenaturales sorprendentes. Amén. Bueno, bueno, el tema de la elección, ya nos metemos ahí en un problema. Mira, el tema de la elección en la Biblia, aunque Dios y el Señor conocía que ellos iban a tener esa fe en Él, igualmente existía la probabilidad de que no. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo: muchas viudas hubo en Israel, muchas viudas hubo en Israel, y las conocía, el Señor las conocía a todas, en los tiempos del profeta Elías, pero solo una que no era de Israel, de Sarepta, estaba escogida para que viera ese milagro. ¿Sí ven? En los tiempos de Nínive, Dios le mandó a decir: en 40 días los voy a destruir. Y estaba determinado Dios a destruirlos, pero como ellos se arrepintieron, volvieron su corazón, Dios decidió no destruir a Nínive. De todas maneras, Nínive fue destruida más adelante, pero esa generación se salvó. Entonces, así como hay personas que han incidido para bien, también ha habido personas que han incidido para mal, que han rechazado a Dios hasta el final y que Dios las había llamado. Por ejemplo, Caín. Dios se le apareció a Caín y le preguntó: ¿y qué vas a hacer? Dime qué vas a hacer. ¿Por qué decayó tu semblante? ¿Acaso lo que hiciste estaba mal? Porque si estaba bien, ¿cuál es el problema, Caín? Además, tú no sabes que tú eres el hermano mayor y tu hermano está sujeto a tu voluntad. ¿Cuál es el problema? Y aunque Dios se le apareció a Caín y le advirtió, de todas maneras fue y asesinó a su hermano. ¿Sí ven? Entonces no podemos decir que Caín había sido escogido para ser el primer homicida. No, porque eso pertenece a la voluntad del individuo. ¿Sí ven? Ciertamente lo que hace la Biblia es decirnos que Dios ya sabía, ya nos conocía. Y la elección siempre va a ser en Cristo. El tema de la elección siempre es en Cristo, porque la Biblia dice que somos elegidos en Él. Entonces yo puedo ser muy elegido y todo, pero si yo no escojo a Jesús voluntariamente, no voy a ser contado como elegido, porque los elegidos son solo aquellos los que llegan en el elegido principal, que es Jesús.
entender. Entonces es una doctrina compleja, pero yo entiendo lo que el cita quiere decir, que esas personas creyeron porque tenían que creer. Y si el plan de Dios para con esas personas estaba programado y determinado, tampoco nada lo iba a frustrar. ¿Sí ven? Nada lo iba a frustrar. Hubo gente que conoció a Jesús, siguió a Jesús, creyó en Jesús, y hubo otros que siguieron en Jesús y creyeron en Jesús después, que ni siquiera lo conocieron personalmente. Por ejemplo, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo escribe a los Gálatas diciendo: cuando Dios que me escogió desde el vientre de mi madre, dice Pablo, Dios me escogió desde el vientre de mi madre, pero él duró casi 30 años siendo blasfemo, dice él, perseguidor de la iglesia. ¿Se da cuenta? Pero ya había sido escogido, solo que faltaba que se cumpliera un tiempo. Y fue contemporáneo de Jesús, pero nunca lo conoció personalmente. Pastor, y en el caso de, bueno, el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el caso de Rahab, en el caso de Ruth, que no pertenecían al pueblo de Israel, pero pues ellas de alguna manera, o sea, ellas creyeron, pero ellas creyeron fue en Dios, como no en Jesús, porque pues en ese momento no. Correcto. Jesús es la imagen del Dios invisible, ¿verdad? Pero en el Antiguo Testamento, antes de que se manifestara o se encarnara Jesús, pues estaba el Dios de Israel, ¿no? Y qué bonito que me recuerdas lo de Ruth, porque resulta que gracias al Señor, que esa historia nos cuenta que Noemí no tenía solo esa nuera, tenía otra llamada Orfa. Entonces una eligió al Dios de Noemí y otra se regresó para su casa. Dios respeta esas decisiones, aunque ambas tuvieron la misma oportunidad. ¿Sí me voy a entender? Una eligió y la otra no quiso elegir al Dios de Noemí. Y ya sabemos la historia de Ruth. Ruth, siendo una extranjera, se vuelve del pueblo de Dios y se vuelve la bisabuela del rey David. ¿Bien? Y Rahab también tuvo la oportunidad de creer, de hospedar a los espías de Israel y de ayudarles. Y entonces ellos, en retribución, le dijeron: la única casa que vamos a perdonar la vida es a tu casa. Entonces, para que los soldados, cuando entren a la ciudad matando a todo el que encuentren y te puedan identificar a ti y a tu familia, amarra un cordón de grana, un cordón rojo, que simbolizará después la sangre de Cristo, lo que nos redime, lo que nos aparta, lo que nos señala. Otro ejemplo, el cordero que se sacrificó en Egipto para cuando la plaga de los primogénitos, la muerte de los primogénitos. El Señor le ordena a Moisés: dile a las familias de los hijos de Israel que cada familia aparte un cordero en tal día, que sea sin defecto, y en tal otro día lo van a matar. Y ese cordero lo van a asar y se lo van a comer. Se van a comer asado esa noche. Pero la sangre del cordero la tienen que recolectar, y con esa sangre vayan y pinten los postes y el dintel de las puertas. Entonces, una cosa es que el cordero haya muerto, que el sacrificio ya se haya hecho, que se haya comido ese sacrificio. Pero ¿y si no pintaba con la sangre? Si no se aplica la sangre, puede ser muy familia de Israel, pudo haber matado el cordero, pero la muerte va a entrar a esa casa, porque la señal era ver la sangre. Entonces lo mismo, hay personas que son creyentes, sí, pero si no aplican la sangre de Cristo a sus vidas. ¿Cómo es aplicar la sangre de Cristo en sus vidas? Confesar, decir: Señor, soy un pecador, me arrepiento de mis pecados, yo abro las puertas de mi corazón para que tú entres, me hagas una nueva criatura. Eso es aplicar la salvación. La salvación ya se efectuó. La provisión ya está hecha para toda la humanidad, sin distingo de razas, ni de edades, ni nada, ni de sexo. Él vino a morir por todos, pero no todos aplican la sangre. Si bien ya el cordero murió hace 2000 años, pero no todos han aplicado la sangre en sus vidas. De eso se trata.
si una persona contada como escogida, pero si no aplica la salvación, no se va a salvar, no se salvará. ¿Sí me voy a entender? Y estos son temas de soteriología. Estamos hablando de la autoestima. Bueno, recuerden usar el factor yo soy. Entonces, en resumen, número 1, la persona que más desearía ser. Número 2, el retrato de lo que ve y piensa de sí mismo. Y número 3, el cómo se siente consigo mismo. Eso es lo que forma la autoestima. Esas 3 cositas es lo que forma la autoestima. Caminando hacia el crecimiento. Vamos a hacer crecer la autoestima en nosotros. Entonces, vamos a caminar. Un punto crítico de la autoestima es que, en primer lugar, nunca puede querer a nadie más de lo que se quiere a sí mismo. Su nivel de autoestima es determinante de la calidad de relaciones que tenga con los demás. Por eso el Señor dice: ama a tu prójimo, pero como a ti mismo. Eso, ni más ni menos. Nunca vas a darle amor a otro más de lo que te amas a ti. Es mentira. En la medida en que tú te amas a ti, en esa medida amas al prójimo. Si tú amas más al prójimo que a ti mismo, estás en oscuridad. Y si te amas más a ti mismo, narcisismo. Si te amas más a ti mismo que al prójimo, te autodestruyes. ¿Listo? Bien, eso ya lo habíamos hablado aquí. Y en segundo lugar, es que nunca puede esperar que nadie lo quiera o respete más de lo que se quiera y respete a sí mismo. ¿Sí? La gente va a pasar por encima de uno porque es que yo mismo ni me quiero, ni me respeto y dejo que hagan conmigo como quieran. No, señor. Yo me valoro. Yo sé quién soy en Cristo. Sé lo que Él hizo por mí. Y no soy cualquier persona. Me respeto a mí mismo. Y por lo tanto eso se refleja. La gente ve esa energía, siente esa energía y también respetan. La identidad, la verdadera identidad, recuerden, el yo real está en el espíritu. La autoestima está en el alma, en las emociones. ¿Listo? El yo real es aparte, es el nuevo nacimiento. La identidad real está en nuestro espíritu. Todo lo del alma es la personalidad nuestra. ¿Listo? Entonces lo que yo soy en Cristo está en el espíritu, lo más profundo de mi ser. Bien, ahora, todas las escuelas de psicología están de acuerdo en que depende de lo que usted se quiera y se respete a sí mismo como un ser humano valioso e importante, tiene efecto sobre todo lo que le pase. Tiene efecto sobre todo lo que le pase. Todas las escuelas de psicología están de acuerdo en esto, pero como aquí no estudiamos psicología secular, aún la psicología bíblica nos dice que si decimos haber nacido de nuevo, mire, 2 Corintios 5:17, ¿qué dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Ahora nótese la potencialidad que hay en esas palabras, porque en la práctica, dígame, usted que ha pasado por la experiencia del nuevo nacimiento, que cuando usted nació de nuevo, ¿todas las cosas fueron nuevas? No. Pero ¿por qué dice que todo es hecho nuevo? Porque está en nosotros de forma potencial. Si mi espíritu fue capaz de nacer de nuevo, mi alma también, mi personalidad también, mi autoestima, que es el tema que estamos aquí tratando, mi autoestima también puede ser nueva. Si yo tengo 50 años y durante 50 años mi autoestima estaba decaída, pues tengo la potencialidad, si nací de nuevo, si estoy en Cristo, tengo la potencialidad de que esa autoestima también nazca de nuevo, sea nueva la autoestima. Todas las cosas, dice ahí, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En la realidad espiritual ya han sido hechas nuevas.
nos toca apropiarnos de ellas, hacerlas reales en nosotros. Amén. Por lo tanto, sería mejor que entendiéramos el proceso de crecimiento de la nueva criatura. Aquí se pone bonito. Una mirada retrospectiva a nuestro nacimiento natural nos podría ayudar. Veamos. No nacemos con autoestima. No nacemos con alguna idea sobre nosotros mismos. Solamente nacemos como potencial propio. ¿Listo? Ya la autoestima se va a formar. Pero vamos a ver. El niño viene al mundo con una necesidad imperante de amor y contacto, porque se inicia la carrera por la construcción del ego y el descubrimiento del yo real. Sabemos que los primeros años de vida son los más importantes para la construcción del ego almático en la persona. La palabra ego no la vamos a satanizar. Aquí hemos dicho que no hay que matar el ego. Las religiones orientales dicen que sí, que hay que matar el ego. No hay que matar algo que Dios hizo en nosotros. El ego es toda la estructura del corazón humano. ¿Que está dañado? Sí, pero hay que hacerlo de nuevo. Un niño comienza a partir de cero y va a construir la base de su personalidad en los primeros 5 años de vida. Ahora, dicen algunos psicólogos que son durante los primeros 3 años de vida. Por lo que si se les da suficiente cantidad y buena calidad de amor entre los primeros 3 y 5 años, estarán preparados de por vida. Veamos el esquema. Un niño aquí, en el año 0, tiene un rango mínimo de autoestima. No ha descubierto nada de sí mismo. Pero poco a poco, a medida que va creciendo en edad, se amplía el rango de la autoestima en él. Y los psicólogos dicen que hasta los 5 años se construye esa autoestima en el niño. El niño va a ser una persona segura o va a ser una persona insegura. El niño va a ser una persona introvertida o va a ser una persona extrovertida, dependiendo de la calidad y cantidad de amor, de afecto que se le brindó a ese niño. Amén. Existe una relación directa entre la cantidad y la calidad de amor y desarrollo de una personalidad sana. Nosotros como que siempre ponemos la comparación y se nos olvida de relacionar la cantidad y la calidad, relacionarlas. ¿Sí? Alguien dice, no importa la cantidad, lo importante es la calidad. No disociemos. Las dos cosas son importantes. La cantidad de amor que se le brinde y la calidad de amor que se le brinde para el desarrollo de una personalidad sana. Casi todos los problemas de psicosis, neurosis, perturbaciones de la personalidad y problemas de comportamiento surgen de los problemas que se tengan con la autoestima. La buena noticia es que podemos reparar nuestras bases llevando el concreto, yo utilicé ese término de construcción, el concreto reparador hacia la base de nuestra personalidad. Vamos a echar el piso, un concreto que sea firme para... Se puede. Ya lo vamos a ver ahorita cómo se hace. Esto es así en lo natural como en la nueva criatura. Hay grados de crecimiento dentro del campo de la madurez. La mejor ilustración es la del ser humano, quien, aún siendo adulto, continúa creciendo, desarrollándose y madurando. El hombre espiritual que está experimentando una relación adulta con el Espíritu Santo no se encuentra estancado en su vida cristiana, porque también tiene una relación creciente en su caminar con el Señor. En esta vida nunca llegamos a una altura desde la que no hay más terreno que ganar. Ni siquiera el apóstol Pablo, que decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo, él luego dijo, no es que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto. No. Lo que hago es avanzo hacia adelante. Dejo lo que quedó atrás, avanzo hacia adelante, a ver si puedo alcanzar aquello por lo cual también fui alcanzado de Cristo Jesús. Hay que avanzar toda la vida. Podemos llegar a los 80 años
y todavía me falta crecer, madurar. Hay gente que llega a los 50, 60 y son muy inmaduros, ¿sí? Porque la madurez no tiene que ver con la edad. La madurez tiene que ver con la estructura de la personalidad, la firmeza en la personalidad. Bien, yo voy para allá. El estado de niñez no tiene por qué durar mucho. Cuando Pablo escribió la primera carta a los Corintios, aquellos creyentes tenían 4 o 5 años en la fe y él esperaba que ya fuesen espirituales. Veamos. Deja sentado bien claro que, aunque cuando él estuvo con ellos no pudo hablarles como a espirituales porque eran niños en Cristo, esperaba que para el tiempo en que les escribió esta carta ya habrían madurado hasta el punto en que podría dirigirse a ellos como a espirituales. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 1 y versículo 2. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales. No pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Mire, en ese tiempo no eran capaces porque eran niños en Cristo. ¿Y qué es ser niño en Cristo? Todavía muy carnales. Y si son cristianos, claro que sí, pero muy carnales. Entonces la carnalidad en el creyente es un indicio de su inmadurez. Son niños, pero dice, yo en ese tiempo yo no les podía hablar como a espirituales, como a grandes en el espíritu. Tenía que hablarle como a niños, porque no eran capaces en ese tiempo, y veo que todavía no. Y habían pasado 4 o 5 años. Entonces el apóstol, mire, en el transcurso de unos pocos años debe desaparecer el estado de niñez espiritual. Esa es la clave, que no nos quedemos ahí en ese niños espirituales todo el tiempo, ya que todos los niños requieren de orientación y aprendizaje para su desarrollo. El problema es ¿qué tipo de aprendizaje recibe el nacido de nuevo? El crecimiento dependerá de si recibe una buena enseñanza espiritual. Es por esa razón que muchos cristianos no crecen, no maduran, debido no a su incapacidad, sino a la enseñanza defectuosa de las escrituras que han recibido. La enseñanza defectuosa hace que el cristiano se concentre en las cosas que no son importantes para trascender la salvación a su alma y renovarla. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano para asegurar que se les enseñe bien? Vamos a ver. Pautas para recibir una buena enseñanza. Usted va a saber si está como da vivienda en el lugar equivocado. Y si usted descubre que está aquí en el lugar equivocado, hermano, salga corriendo y no vuelva por aquí. Sí, es la verdad. Huya y busque un lugar en donde enseñen bien la palabra del Señor. Aquí nos esforzamos un poquito. Espero que con esto los pueda retener, ¿no? O sea, darles las pruebas para poder retenerlos con nosotros aquí, que crezcamos todos juntos. Amén. Pautas. Los niños llegan al mundo con 2 atributos notables. Número 1. El primero es que no sienten miedo. Un niño no siente miedo. Los niños creen que pueden hacer cualquier cosa. Este signo del crecimiento natural nos ayuda a entender si nos están enseñando bien o no. Mire, si la enseñanza que un cristiano recibe le produce miedo en lugar de reverencia al Señor, ya esa enseñanza viene defectuosa. El miedo es el factor número 1 para impedir el crecimiento. Si en donde a usted le enseñan la palabra de Dios le están metiendo miedo y le dicen, cuidado, usted no obedece lo que aquí decimos, porque si no usted se condena, se va para el infierno, se queda endemoniado, y la gente vive ahí atemorizada. Usted cae bajo maldición, usted se va a secar, y la gente con miedo. Si donde se le está enseñando la escritura usa ese método de control, rapidito hay que salir corriendo. Número 2. El segundo es que viene al mundo
totalmente espontáneos. Los niños vienen muy espontáneos, los niños dicen lo que quieren, hacen lo que quieren, son totalmente desinhibidos. ¿Qué significa eso? Que cuando alguien se comporta de forma espontánea, desenvuelta y natural, no esconde nada. Él es así, el niño es así. Ellos no temen hacer nada de lo que desean. Si ellos quieren armar pataleta, no les importa. Si quieren gritar, no importa si ahí está Pepito Pérez o el presidente, no importa. Él es así, los niños. Entonces, el Espíritu Santo en un recién convertido genera un impulso poderoso para que la nueva criatura vaya hacia el crecimiento espiritual. Le lleva a experimentar el primer amor. Ay, eso es muy lindo, el primer amor. Ya sabemos que el crecimiento espiritual se da a partir de la alineación del alma, porque por el pecado el alma está desalineada. Por lo tanto, el cristiano recién convertido recibe directamente del Espíritu Santo y de forma espontánea todos los impulsos para amar a Dios y a su palabra, y están abiertos a recibir del Señor. Una persona que recién llega al Señor, ellos quieren más y quieren más y quieren más. Esa es una persona que quiere crecer. Pero si en el lugar en donde está aprendiendo de las cosas del Señor le inhiben, le coaccionan, le imponen, es signo de que le están enseñando mal. La nueva criatura tiene un derecho innato espiritual de no ser miedoso y ser desinhibido. Por lo tanto, si es usted una nueva criatura, no debe tener miedo a andar en el Espíritu, a ser espiritual. Por ejemplo, avance por esta vida sin cohibiciones espirituales. No le dé miedo cantar alabanzas mientras hace compras, camina por la calle u orar por el alimento en un restaurante. Hay personas que le dan pena orar en el restaurante por el alimento. No tenga miedo de testificar a otros de su experiencia. No se cohiba de vestir o comer las cosas que sean decentes y naturales. Revise lo que dice la Biblia al respecto. Colosenses 2, 20 al 22. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimientos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Increíble que en pleno siglo XXI todavía haya congregaciones en donde los líderes eclesiales le digan: usted no se puede vestir así, usted no puede comer aquí, usted no puede tocar aquí, no mire eso, no. ¿Sí? En un tiempo que decían que no vaya usted a tener televisión en la casa porque el televisor era el cajón del diablo. Y en las campañas evangelísticas la gente cogía los televisores y los llevaba para la campaña, y el predicador con un bate de béisbol rompía el cajón del diablo. Años más tarde, ese mismo predicador salía por la televisión predicando. ¿Sí ven? Entonces, ese tipo de cosas que en las iglesias, que usted no se puede vestir así, que usted... No, desde que sea decente, desde que corresponda a lo natural, no a lo contranatural. Porque tampoco, pues aquí vamos a ver que un hermano llega vestido como mujer, por ejemplo, ¿cierto? Porque no es natural, no sería natural. Pero si es decente, póngase el pantaloncito, póngase su blusita, póngase sus areticos, sus collarcitos, sus anillitos. Si tiene color en las uñas, decentemente, hágalo. Pero hay iglesias que no admiten las mujeres, que ni siquiera esmalte transparente, eso es del diablo. Y hay un demonio que se llama el demonio del pintalabios y esas cosas, y el demonio del blue jean, y todos lo satanizan y mantienen a la gente con miedo. Hermanos, métodos de control, religión se llama eso, nada más. Dice Pablo, cosas que todas se destruyen con el uso.
Eso es, nada más. No tenga miedo de preguntar aquellas cosas que no entienda o vea que no encajen con lo que es bíblico a quien esté enseñando la Escritura. Su madurez espiritual dependerá de dos cosas. Número uno, la primera es que su crecimiento y desarrollo espiritual será el resultado de lo que usted imite de sus líderes espirituales. Uno tiene la tendencia, cuando uno está recién convertido, uno tiene la tendencia a fijarse en los líderes. ¿Quiénes son los que pasan al frente y predican, cantan, dirigen una oración, dan un pensamiento de la palabra? Las personas nuevas se fijan en eso, y quieren imitar eso, porque el nuevo piensa: así es que es uno espiritual. Vea, ese hermano, esa hermana son espirituales. Ellos, wow, son entendidos en la palabra. Ay, qué bonito que ora esa hermana. Ay, tan lindo que canta ese otro hermano y esa hermana. Ay, y hay la tendencia de querer ser así. Y van a imitar cosas del liderazgo, de los líderes, no solo de los pastores, de los líderes. Se imitan cosas. Entonces, si les proyectamos cosas malas, la persona va a imitar también lo malo, porque piensa que es bueno. Y ahí depende el desarrollo espiritual. El desarrollo espiritual es el resultado de lo que nosotros imitamos de nuestros líderes espirituales. Yo recuerdo que una vez encontramos un hermano que iba a cierta congregación cuyo pastor es muy famoso, y entonces el pastor, cuando él se ponía a orar, él usaba palabras como reprendiendo a los demonios. Él decía: que se explote ahora mismo, se explota. Y entonces ese hermano, discípulo seguro de allá, oraba idéntico al pastor, ¿sí? Porque es la tendencia natural de las personas, imitar a sus líderes. Número dos, lo segundo es que usted crecerá y madurará espiritualmente si aprende a pasar de su incomodidad a la comodidad, de lo que no genera paz interior a lo que genera paz interior, porque eso sí vamos a tener frecuentemente incomodidades, pero que no nos sumerjamos en la depresión, en esas cosas que ya aquí hemos hablado de renovando el alma, sino que aprendamos a salir al flote. Necesitamos superarlo, necesitamos pasar de esa incomodidad a la comodidad, a mantener la paz dentro de nosotros, a pesar de que haya tormentas alrededor. ¿Se acuerdan que aquí lo hemos hablado? El Señor Jesús durmiendo en la popa de la barca y había una tormenta. Yo siempre me pregunto, ¿ahora que no entraba agua a la barca en esas barcas de ese tiempo? Claro que la popa, ¿qué era? La punta de la barca, hermano. Lo primero que se estrella con la ola es la punta de la barca, y eso entraba agua a montón en esa barca. Pero la Biblia dice que el Señor ahí dormido, con paz. Y los discípulos inquietos y hasta molestos, porque creo que uno de ellos fue y lo despertó: Señor, 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 ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Tú ahí durmiendo y nosotros estamos que nos morimos aquí ahogados. Y el Señor no le levantó. Ay, ¿cómo así? Ay, tormenta. Pero ¿por qué no me avisaron antes, muchachos? Como que le robaron la paz, ¿no? La Biblia dice que el Señor se levanta y les dice: pero hombres de poca fe, ¿cuál es el problema? Tranquilos, desde que yo estoy aquí en la barca, nada nos va a pasar, ninguno nos va a pasar nada. Pero para que vean, se dio la vuelta y le habló al viento y al mar: ¡calla, enmudece! Y volvió y se acostó. Eso es la paz, aunque haya tormenta alrededor, hermano. Todo se está volviendo patas arriba alrededor tuyo, pero que tú mantengas la paz interior. Amén. Claro que decirlo es fácil, hacerlo no es tan fácil, pero es posible. Es más fácil ir a despertar al Señor. Buena, Luchito, sí, Señor. Más fácil ir a despertarlo. Gloria a Dios. Si usted imita el ayuno, la oración, la congregación, la administración y todas las actividades eclesiales de sus líderes,
sin primero analizar si ese tipo de conducta, aparentemente espirituales, están conforme a lo que la Biblia enseña al respecto del crecimiento y madurez espiritual, entonces usted crecerá sin madurar en su espiritualidad, con una serie de conflictos internos e infelicidad. Pero si, por el contrario, usted se muestra inconforme consigo mismo a pesar de los condicionamientos religiosos y se vuelve al Señor y a su palabra con la guía del Espíritu Santo, verá que la experiencia personal afectará positivamente su madurez emocional hacia la espiritualidad. Pero no lo haga solo. Busque grupos de personas que tengan afinidad con estos valores. Perdóneme que voy rápido porque como hicieron bastantes preguntas, no quiero despedirlos tan tarde. La emoción no avanzará entre tanto esté en un ámbito religioso. La autoestima sufrirá entre tanto alguien más le restrinja o le limite en su crecimiento. Mire, la regla de oro en el equilibrio espiritual del alma es que nadie nunca debe ser tropiezo para el crecimiento espiritual de otra persona. El que ama se verá comprometido a que su hermano en Cristo crezca y no se lo va a impedir jamás. ¿Listo? Por eso el Señor dice: en el mundo tendréis tropiezos, mas ay de aquel por el cual los tropiezos vienen. ¿Sí ven? Los tropiezos vienen, eso es natural, pero ay del que es tropiezo. Mejor le es que se amarre una piedra de moler. Para los que no sepan la piedra de moler, porque pues ahora conocemos las piedras de amolar. Son unas piedrecitas ahí chiquitas para moler el cuchillo. Y uno se imaginará porque uno no vivió en ese tiempo, pero una piedra de moler, hermanos, son unas piedras gigantes. Y hay una que le ponen encima de la otra y en el medio hay un hueco y ahí echan los granos y comienzan, toca con unas bestias que muevan esas piedras. Una bestia en un lado y otra bestia en el otro lado, y las ponen a ver que esa piedra de arriba, que se le llama la muela de arriba, y la de abajo le llaman la muela de abajo, comiencen a moler el grano, Esas son unas piedras pesadísimas. Y el Señor dice: mejor le es que se ate una piedra de esas de moler en el cuello y se tire al mar. Es mejor que no que haga tropezar a uno de mis pequeños, sobre todo a los hermanos que hasta ahora están empezando, que necesitan crecer y crecer bien, no hacerlos tropezar. Yo pensaba que esa palabra de los tropiezos era, o sea, a un inconverso, o sea, eso es para los mismos hermanos. Sí, claro, los pequeñitos son los que hasta ahora están empezando en su caminar con el Señor. El que lo hace tropezar es uno más maduro. Que el que lo haga tropezar, claro, más maduro. Él dice: en el mundo va a haber tropiezos. Eso es normal. Por el mundo no nos fijemos que el mundo siempre nos va a poner zancadilla. Sí, eso sí. Pero el tema es vosotros, cualquiera. El tema no son los tropiezos, el tema es el que hace tropezar. Ese es el problema, con ese que hace tropezar. Y dice a uno de estos pequeños: cuidado con los pequeñitos, con los que hasta ahora están empezando. Un creyente con una buena autoestima es aquel que cree en la libertad en Cristo y al mismo tiempo le sirve a Él. Si en nuestros primeros años de cristianos no tuvimos una buena formación, es momento de poder reparar nuestras bases de la personalidad. ¿Cómo reconozco si lo que yo hago está bien? ¿Cómo identifico mi libertad en Cristo? He aquí varias pautas, al menos 4 principales. Número 1, hay que usar del mundo sin abusar de él. Usar del mundo sin abusar de él. Pablo deja bien sentado que el creyente tiene que vivir en el mundo y usar las cosas del mundo, incluyendo asociaciones con gente indeseable. La única alternativa a tal situación es abandonar el mundo. Si yo no quiero
que porque sí o porque no, venga un cliente, mi jefe en el trabajo, y mi jefe es una persona impía, y mi jefe es una persona cruel, por ejemplo, ¿sí? Personas indeseables, pero yo necesito el trabajo porque estoy en el mundo. ¿Sí me voy a entender? Si yo no quiero eso, me tocaría salir del mundo. Y mire, que... Ay, lo había pasado ya. La única alternativa a tal situación es abandonar el mundo. Ok, vamos a leer 1 Corintios 5, 9 y 10. Os he escrito por carta, que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Dice, no, este mandamiento no es absoluto, no, o sea, no os juntéis con los fornicarios, con los avaros, con los idólatras, no, pero no es absolutamente, ¿sí? Si usted tiene que ir a comprar el pan a la panadería de la esquina y ese señor de allá es un idólatra, no importa, pues él le hace rico el pan y lo hace en una buena medida. Y es rico el pan, cómprele el pan al Señor. ¿Qué más? Pero no vaya usted a seguir el ejemplo de ese señor, ¿cierto? El mecánico, pero ese señor es un borracho y además es un avaro. Yo como que no le mando a arreglar allá el vehículo. No, pero es que el hombre es honesto. Si él dice que le pone repuestos originales, es porque le pone repuestos originales. Puede ser borracho y avaro y eso, pero hace bien su trabajo, ¿cierto? Entonces usted lleve, además es justo para la cobrar, entonces llévele para allá, porque el mandamiento no es un mandamiento absoluto, porque donde el mandamiento fuera absoluto, dice el apóstol Pablo, nos sería necesario salir de este mundo, y para salir de este mundo, vea, esto es lo que yo llamaría separación por el suicidio. Como esto no es recomendable, uno debe de usar del mundo y de las cosas y de las personas que hay en él. Pero Pablo también nos advierte que no debemos hacer mal uso aún de las cosas buenas. Que no hagamos mal uso aún de las cosas buenas. 1 Corintios 7, 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Unas vacaciones. Allí ahorita que ya hubo buenas noticias en San Andrés, ya no le quitan millas náuticas para poder pasear. Podemos pasear allá, vamos, ¿por qué no? ¿Cierto? Porque los que disfrutan de este mundo, háganlo tranquilos, pero que eso no sea su razón de vivir. ¿Sí me voy a entender? Si hay cómo, hagámoslo. Pero eso es una apariencia que pasa. Se puede disfrutar, pero observe algunas de las cosas que menciona en el contexto. Es decir, si usted leyera el verso 29, el verso 30 de ese pasaje, habla de la congoja, habla del gozo, habla de comprar y vender, del cuidado de la esposa de uno. Todas estas cosas son buenas y legales, pero pueden convertirse en ilegales para el creyente si hace mal uso de ellas. Entonces serían malas, son malas. ¿Dónde está el justo medio, la línea adecuada entre el uso debido y el mal uso pecaminoso? No es siempre fácil de determinar, pero el Señor puede mostrar y lo mostrará a cualquiera de sus hijos que se lo pida. Segundo, goce del mundo, pero no ame al mundo. El creyente espiritual tiene perfecto derecho bíblico de gozar de las cosas que Dios le da, ¿cierto? Si el Señor le da a usted una mega finca con una quinta, yo no me pondría de mal genio, mejor dicho, gozaría de eso que el Señor me da. Pero mire lo que dice 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Para que las disfrutemos. Nos da bandeja paisa, disfruta la bandeja paisa.
Sancocho de gallina, sancocho de gallina. Bueno, estoy hablando en mi nivel, ¿no? ¿Sí? Si el Señor me lleva a Francia a almorzar al mediodía, un día de estos, y en la tardecita me regreso en mi jet privado. Dice ¿qué me dice la Biblia? Tengo derecho de disfrutarlo. ¿Cómo le parece? ¿Sí o no? Claro, si el Señor nos diera eso, gloria a Dios. Amor, vamos a comer un pan francesito, un cafecito allá en París. Gloria a Dios. Si fuera ese el caso. En Madrid, en Madrid, allí por fija, sí. Gloria a Dios. Una persona que se sacrifica mucho puede ser muy carnal, porque puede sentirse muy orgullosa de sus sacrificios, en tanto que la espiritualidad puede exhibirse en abundancia y con mucho. Los creyentes no necesitan excusarse si Dios les da algo. En verdad no hay nada tan falsamente piadoso como oír a un cristiano excusarse por lo que tiene. Ay, no era que yo le estaba pidiendo un trabajo al Señor y el Señor ya me dio el trabajo, pero ya ese trabajo es tan bueno que no me queda tiempo de venir a congregarme. Y pone la excusa en lo que Dios le dio. Ese testimonio lo hemos contado aquí varias veces con mi esposa, que en Cúcuta un hermano que le pedía un carro al Señor, y Señor, yo quiero un carro porque en ese carro yo monto a mi familia, ya no me mojo para ir a la iglesia. Y el Señor le dio el carro, bonito el carro. Y cuando lo estaba estrenando ese domingo de servicio, como la iglesia quedaba por la autopista principal para salir a otro municipio en la ciudad de Cúcuta, alguien vio al hermano con la familia en el carro pasar por la autopista. Iban para el río con la olla del sancocho amarrada arriba. El Señor le pidió el carro y el Señor le dio el carro y se olvidó el Señor. Ay, ¿cómo le parece? No, porque yo ya como tengo carro, entonces por eso. No, hermano, no hay nada peor que una persona ponga excusa por las cosas que Dios le da y deje de servir o buscar al Señor, que fue el que se lo dio. Por otra parte, se nos dice que no amemos al mundo ni las cosas que hay en él. Bueno, eso es Primera de Juan 2:15. No San Juan, sino Primera de Juan. Ahí me faltó el número 1. Esto parece indicar que no debemos hacer un ídolo de nada, aún de lo que Dios nos dé, sino más bien encontrar nuestra suficiencia en Él. De modo que si todas las cosas que poseemos nos sean quitadas, todavía seremos ¿qué? Cristianos felices. Tercero, no impida nunca el crecimiento espiritual de otro cristiano, que era lo que estábamos hablando ahorita. En este campo de actividades, particularmente lo que usted considere que puede hacer con libertad, puede convertirse en algo que es un impedimento para que otro cristiano crezca espiritualmente. Si es así, la Biblia dice justamente que no debe hacerlo. Vamos a leerlo. 1 Corintios 8:13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo tenía la libertad de comer carne. Es que el problema en ese tiempo era que las vaquitas que sacrificaban para las carnicerías, se las sacrificaban a un dios, a un ídolo. Entonces la Biblia dice que no se puede comer cosas sacrificadas a los ídolos, ¿cierto? Entonces Pablo tenía la libertad, ¿no? Como él mismo dice que todo lo que vendan en la carnicería podían comprar y sin preguntar, por cuestión de conciencia, él sentía la libertad de comer carne, porque él dice que con la oración por el alimento, con acción de gracias, el alimento se purifica, siempre y cuando él no preguntara, venga, la vaca que sacrificaron, esta librita de carne que estoy comprando, ¿sí ven? No, él no me ponía a preguntar, deme una libra de carne por favor, y él sentía la libertad de comer carne. Pero si había otro hermano que apenas hasta ahora está creciendo en el Señor y lo veía comiendo carne, ay, el apóstol Pablo está comiendo carne. Entonces Pablo dice, por amor a ese hermano, para no impedirle su crecimiento, si yo tengo que dejar de comer carne y no volver a comer carne jamás, yo lo hago. Es lo que dice ahí, ¿no? ¿Verdad que sí? Ahora mire, el hacerlo significaría pecado en tales circunstancias.
En otras palabras, una actividad legal se convierte en ilegal cuando impide a otro cristiano crecer. Pero ¿cómo va uno a saber cuándo algo sea realmente un impedimento, o cuando la persona que se opone a lo que usted hace esté sencillamente tratando de imponer sobre usted su idea particular del cristianismo? ¿Cómo hacemos para saber? Bueno, también la Biblia tiene solución para todas esas cosas. Mire, la persona que se opone ¿está tratando realmente de crecer y de progresar en su vida espiritual? ¿O está sencillamente sentada al lado de la pista, tirando a los que corren, haciendo zancadilla a los que corren, a los que sí corren? Si en verdad está corriendo conmigo en la carrera, entonces quiero hacer todo lo posible para ayudarle a ganar también. Vamos a correr juntos. Si yo tengo que renunciar a algunas cosas, renuncio, pero vamos juntos, vamos a correr, vamos a crecer. Pero si él solamente se ha nombrado a sí mismo juez de todos los que corren, mientras que él progresa poco o nada en la vida cristiana, no me siento obligado a preocuparme por sus sentimientos ni por su conciencia, porque no quiere crecer. ¿Sí me voy a entender? Bien, no quiero poner aquí, agregar cosas. Y segundo, ¿cuántos parecen ser afectados por lo que yo me siento libre para hacer? Esta fue una de las pautas que empleó la iglesia primitiva para pedir a los gentiles que reprimiesen su libertad en Cristo, porque habían demasiados cristianos judíos cuyas vidas espirituales sufrían impedimento por las prácticas legítimas de los convertidos gentiles. No vamos a leer el pasaje porque es muy largo. Hechos 15 del 19 al 29. Pero cuarto, haga todo a la gloria de Dios. Primera de Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Nótese que él habla aquí de cosas esenciales, como la comida, la bebida, cosas esenciales para mantenernos vivos. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Desde luego, es el principio más grande e inclusivo que debe guiar nuestra vida cristiana. Lo que vayamos a hacer, hagámoslo para la gloria de Dios. Si algo vamos a hacer, preguntemos, bueno, ¿esto que voy a hacer es para la gloria de Dios? ¿Le da gloria a Dios o no le da gloria a Dios? Que tengamos esa conciencia siempre, ¿verdad? De las cosas que hagamos para la gloria de Dios. Esperen, hermanos, la próxima semana más ejercicios para la renovación de la faceta emocional, esperando que lo que hoy hemos visto nos haya podido servir, nos haya podido instruir. Vamos a orar.